Hola a todos nuestros queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que de verdad nos ha tocado a muchos de cerca. Un relato que habla de vulnerabilidad, de fortaleza y sobre todo, de la importancia del apoyo en los momentos más difíciles. Como bien indica el título que habéis visto, vamos a sumergirnos en la noticia sobre la enfermedad de Kerem Bürsin y, lo más conmovedor de todo, la ayuda inesperada que recibió de Hande Erçel. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta situación que ha capturado la atención de miles de fans en todo el mundo. Si sois asiduos de nuestro canal, sabréis que nos encanta traeros las noticias más relevantes y las historias más humanas del mundo del espectáculo. Y esta, sin duda, lo es. Así que si aún no lo habéis hecho, os animo de corazón a que le deis al botón de suscribir. Es totalmente gratis y así os aseguraréis de no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Dicho esto, acomódense, pónganse cómodos, porque esto promete ser un viaje emocional. Ahora pongámonos en contexto. Kerem Bürsin, ese actor turco que ha conquistado corazones con su carisma y talento, ha pasado recientemente por un bache de salud. Y cuando digo bache me refiero a algo serio, algo que lo apartó de los focos y seguramente le generó mucha preocupación. Los detalles específicos de su dolencia no fueron revelados al principio, lo que, como es natural, alimentó la especulación y la inquietud entre sus seguidores. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, cuando una figura pública enfrenta problemas de salud, la información a menudo fluye a cuentagotas, generando un halo de misterio que puede ser, a veces, más angustioso que la propia noticia. Kerem, conocido por su energía y su estilo de vida activo, ver su estado de salud comprometido, sin duda, debió ser un golpe duro, tanto para él como para su círculo cercano. Y es aquí donde entra la figura de Hande Erçel. Muchos de vosotros la conocéis perfectamente, compañera de pantalla de Kerem en la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a la pareja de Eda y Serkan. Su química en pantalla fue tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y muchos fans anhelaban que su relación fuera tan sólida en la vida real como lo era en la serie. Y aunque su relación sentimental tuvo sus altibajos y finalmente llegó a su fin, su conexión profesional y, lo que es más importante, humana, parece haber perdurado. Cuando Kerem enfermó, la expectativa estaba latente. ¿Cómo reaccionarían sus amigos, sus compañeros, sus exparejas? Y ahí, en medio de la incertidumbre, surgió la inesperada ayuda de Hande. La noticia de la enfermedad de Kerem Bürsin se hizo pública de forma gradual, y con ella, la preocupación de sus fans. A pesar de que no se entraron en detalles específicos sobre la dolencia, se supo que era algo que requería reposo y, probablemente, un tratamiento considerable. El mundo del espectáculo es un torbellino constante de actividad, y para un actor en la cima de su carrera como Kerem, verse obligado a detener todo, a enfrentar la fragilidad de la salud, debe haber sido un desafío inmenso. Imaginad la presión, las citas canceladas, los proyectos en pausa. Pero más allá de lo profesional, está lo personal. La angustia de no saber qué te depara el futuro, la incomodidad física, la sensación de vulnerabilidad. Es en estos momentos de debilidad cuando la verdadera amistad y el apoyo se ponen a prueba. Y es precisamente en este punto donde Hande Erçel ha brillado con luz propia. A pesar de que su relación sentimental con Kerem ya no sea una realidad, el vínculo que forjaron trabajando juntos, y los momentos compartidos, parecen haber dejado una huella imborrable. Y cuando más lo necesitaba, Hande no dudó en brindarle su apoyo. No estamos hablando de un simple mensaje de mejórate pronto. La ayuda de Hande, según se ha podido saber a través de fuentes cercanas y comentarios en redes sociales, fue algo más profundo, algo que demostró una preocupación genuina y desinteresada. Los detalles específicos de esta ayuda inesperada no se han divulgado en su totalidad, y es importante respetar la privacidad de ambos. Sin embargo, lo que sí se ha transmitido es que Hande estuvo ahí para Kerem. Esto podría significar desde visitas al hospital, hasta llamadas constantes para asegurarse de que estaba bien, pasando por ofrecerle ayuda práctica en su día a día, o simplemente brindarle un hombro en el que apoyarse. En un mundo donde las relaciones a menudo se vuelven efímeras, ver que existe una conexión real y duradera es inspirador. La imagen que muchos tenemos de Hande es la de una mujer fuerte, talentosa y empática, y esta situación solo reafirma esa percepción. El hecho de que esta ayuda se califique de inesperada sugiere varias cosas. Por un lado, podría indicar que la relación post-ruptura entre Kerem y Hande no era pública en términos de una amistad estrecha y activa.
A veces, las rupturas sentimentales pueden generar distancias, pero hay momentos en la vida en los que las barreras caen y prevalece el cariño y el respeto mutuo. Por otro lado, que sea inesperada, también puede ser un reflejo de la propia discreción con la que ambos manejan su vida personal. No son de los que buscan la atención mediática por cualquier motivo y su vida privada, aunque a menudo objeto de curiosidad, la mantienen en general bajo un cierto control. La reacción de los fans ante esta noticia ha sido abrumadoramente positiva. Miles de seguidores en redes sociales han expresado su admiración por Ande y su gratitud por su gesto. Comentarios como "qué hermosa persona es Ande", "siempre supe que tenían un gran corazón", "la verdadera amistad existe" se han multiplicado. Es un recordatorio de que a pesar de las rivalidades y las competencias inherentes al mundo del entretenimiento, hay valores humanos que trascienden. Ver a dos personas que compartieron un momento tan importante en sus carreras, apoyándose mutuamente en la adversidad, es un bálsamo para el alma. Analicemos un poco más el impacto de esta noticia. Kerem Bürsin es una figura muy querida y admirada. Su enfermedad, por lo tanto, generó una ola de preocupación que se extendió por Turquía y por todos los países donde su fama ha llegado. Sus fans no solo lo siguen en sus proyectos, sino que también se preocupan por su bienestar. La noticia de que ha estado enfermo y la forma en que se ha manejado, nos recuerda la importancia de la salud mental y física, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo. El cuerpo humano, por muy fuerte que sea, tiene sus límites y es fundamental cuidarlo. Y en este cuidado, el apoyo emocional juega un papel crucial. Tener a alguien que te escuche, que te anime, que te haga sentir que no estás solo en la lucha, puede marcar una diferencia enorme en el proceso de recuperación. Hande Erçel, con su gesto, ha demostrado ser una de esas personas. Su acción habla más fuerte que cualquier palabra. No se trata de un acto público orquestado para ganar puntos mediáticos, sino de un gesto de humanidad y empatía que surge de un vínculo, quizás, más profundo de lo que muchos imaginaban. Además, esta historia nos invita a reflexionar sobre las relaciones humanas en general. En la era de las redes sociales, donde todo parece ser superficial y efímero, es reconfortante ver que todavía existen conexiones genuinas y desinteresadas. La relación entre Kerem y Hande en la serie Senkalkam fue un fenómeno, y el público se enamoró de su química. Ver que una vez fuera de la pantalla, esa conexión se traduce en apoyo mutuo en momentos difíciles, es algo realmente conmovedor. Es importante recordar que no tenemos todos los detalles, y eso está bien. Lo que importa es el espíritu de lo que ha sucedido. La enfermedad de Kerem Bürsin fue un evento serio, y la respuesta de Hande Erçel ha sido un acto de solidaridad y amistad que ha resonado profundamente en sus seguidores. Nos demuestra que incluso después de una ruptura sentimental, es posible mantener un vínculo de respeto y cariño, especialmente cuando uno de los dos está atravesando un momento complicado. También debemos considerar la presión mediática a la que están sometidos estos actores. Cualquier aspecto de sus vidas, por personal que sea, puede convertirse en noticia. En este caso, la enfermedad de Kerem y la ayuda de Hande, aunque son eventos privados, se han filtrado a la esfera pública. Y honestamente creo que la forma en que esto se ha gestionado, con discreción por parte de ellos y con admiración por parte de los fans, es la manera correcta de abordarlo. Para Kerem Bürsin, sin duda, esta enfermedad ha sido un desafío personal importante. Requiere no solo cuidado físico, sino también fortaleza mental. Tener el apoyo de personas cercanas, como Hande, puede ser un salvavidas en esos momentos de duda y debilidad. La empatía y la compasión son herramientas poderosas en cualquier proceso de curación. En resumen, la historia de la enfermedad de Kerem Bürsin y la ayuda inesperada de Hande Erçel es un testimonio de la fuerza de los lazos humanos. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la luz del apoyo y la amistad puede brillar con intensidad. Hande, con su gesto, ha demostrado ser una persona excepcional, alguien que va más allá de las apariencias y valora las conexiones auténticas. Y Kerem, al recibir este apoyo, seguramente se ha sentido reconfortado y fortalecido en su camino hacia la recuperación. Quiero agradecerles a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido una historia que personalmente me ha conmovido bastante. Espero que ustedes también hayan encontrado inspiración y calidez en este relato. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Os ha sorprendido la ayuda de Hande? ¿Creéis que es importante mantener este tipo de vínculos después de una relación?
Dejadme vuestros comentarios abajo, que me encanta leer cada uno de ellos y esto. Y deseando que compartáis vuestras opiniones. Y por supuesto, si este vídeo os ha gustado, os ha parecido interesante o si simplemente queréis apoyarnos, por favor, regaladnos un gran me gusta. Compartidlo con vuestros amigos, con vuestra familia, con cualquiera que creáis que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, no olvidéis darle al botón de suscribir y activar la campanita para que os notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por vuestro apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.